Gracias, Carla. La primera edición de Cara a Cara este 2022. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por su sintonía. Y bueno, comenzamos con la mayor preocupación en el Perú y el mundo. ¿Cómo va a desarrollarse la pandemia este año nuevo? ¿Será finalmente derrotada? En nuestro país hemos llegado a la vacunación del 80% de la población objetivo, tal como estaba planteada la meta. Sin embargo, en diciembre hemos tenido que lamentar 177 más fallecidos que en noviembre. Serán cifras que palidecen aún, ¿no?, frente a lo que fue la mortal segunda ola, pero sin embargo preocupa además por la situación misma ahora de la propagación de la nueva variante Omicron y las consecuencias que esto podría tener en el corto y mediano plazo sobre tanto infecciones como pérdidas de vidas. Hasta ahora hemos tenido pues algunos días. Yo revisaba, por ejemplo, aproximadamente el 10 de diciembre ha sido el pico reciente, entre comillas, con 123 fallecidos. Y claro, no se dispara todavía al todo, pero allí va. Y evidentemente hay que prepararse, pues hay que prepararse con este nuevo desafío, esta nueva amenaza. Ahora tenemos este caso, ¿no?, de la doble inflexión de la flurona, ¿no?, flu, corona, gripe y COVID. Y bueno, esto va también cambiando, prácticamente con cada día. Vamos a conversar sobre cómo arrancamos este año frente a la pandemia con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, a quien le damos la bienvenida esta noche y por supuesto le deseamos un feliz año nuevo. Doctor Ugarte, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y también un feliz año para ustedes y todo el país. Bueno, Gracias. ¿qué tanto, si tenemos que ubicar, identificar las particularidades de este combate a la pandemia, pues que ya nos vamos a los 2 años, doctor Ugarte, ¿en qué momento nos encontramos? Lo primero que habría que decir es que nos encontramos en mejores condiciones que frente a la primera y a la segunda ola, porque en primer lugar tenemos vacunas y se ha vacunado ya, como se ha informado, al 80% de la población objetivo. La población objetivo hasta el momento son todos los residentes en el país de 12 años para arriba, no solo peruanos, sino también residentes extranjeros que viven en el Perú. Esos son 28 millones. De ellos, el 80% ya está con 2 dosis y un grupo importante ya está con la tercera dosis, aunque eso todavía está en proceso. Entonces, estamos mejor protegidos frente al virus en sus diversas variantes. Recordemos que la primera ola fue causada por la variante Wuhan, que es la original. La segunda ola fue la variante Lambda y esa nos causó una incidencia de casos muy alta y una mortalidad gigantesca. Después, ya cuando ha ido bajando la segunda ola, intervino la Delta, que es la que hasta ahora es predominante en el país. Hasta hace 2 o 3 semanas el 95% de los casos eran de la Delta, pero como sabemos ya llegó hace 3 semanas la variante Omicron, que se está expandiendo rápidamente, todavía no es la dominante, pero tiene una velocidad de transmisión mucho mayor que la Delta y que las anteriores. Entonces, frente a esa situación, digamos, la primera defensa que tenemos es la vacuna. Lo segundo es que creo que la población, todos nosotros hemos aprendido con todo lo duro que ha sido para el país la primera y segunda ola, hemos aprendido a tener un comportamiento social más responsable. Es cierto que no todos, pero creo que la gran mayoría de personas están muy conscientes de que este comportamiento social responsable tiene que ser lo predominante y que consiste, 1, en lavado de manos, así de simple. 2,
usar la mascarilla. Y tres, el distanciamiento social, eso es fundamental. Siguen siendo Entonces, los pilares de lo que debe ser nuestra los conducta. pilares. Así es, esos son los pilares. El problema es que hay personas que no necesariamente lo cumplen, ¿no? Y hay que hacer una vigilancia estricta para que todos, en lo posible, cumplamos esto. Sabemos que, por lo que estamos viendo en otros países, que la Omicron se desarrolla rapidísimo, se contagia muy rápido de unos a otros, pero felizmente está dando cuadros relativamente leves, sin mucha demanda hospitalaria o de oxígeno a través de las camas UCI. Pero sin embargo, en la medida que se transforma y se contagia muy rápido, aún casos leves están acudiendo obviamente a los hospitales de consulta externa y eso complica. Entonces, lo mejor es la prevención. Y para la prevención es vacuna y comportamiento social responsable. Así es. Ahora, mientras evidentemente esperando que la sociedad responda en su gran medida, ¿no?, a estos dos ejes, por el otro lado, podríamos esperar que las variantes que van apareciendo, digamos, el Omicron nos podría dar una pista, ¿no?, de hacia dónde podríamos ir, porque claro, como se está diciendo que podría esto llegar a ser endémico, ¿no? Pero ¿cabe la posibilidad entonces de variantes que se transmitan con esta intensidad, pero que efectivamente sean menos letales o apunten a ser menos enfermedad grave cada vez más? ¿O puede regresar luego una mutación y una variante con características completamente distintas e igual de fuerte, por ejemplo, que lo que pudo ser la lambda? Sí, efectivamente, yo creo que la tendencia pareciera que camina en ese sentido, ¿no? Que las nuevas variantes, si bien se contagian muy rápido, sin embargo, son más débiles en causar enfermedades, cuadros graves, felizmente. Y si esto continuase así, o saliesen otras variantes, pero también con características de levedad en el cuadro clínico, creo que estaríamos caminando a lo que se llama ya no una pandemia, sino una endemia. Es decir, que el virus ya conviva con nosotros sin afectarnos mayormente, porque además ya estamos protegidos por las vacunas. Y que se convierta en algo así como la influenza, ¿no? Que cada año viene, nos contagia, pero nos podemos vacunar y estamos protegidos contra la influenza y ya no tiene la gravedad que tuvo antes. Recordemos que hace 100 años un tipo de influenza que fue la gripe española, así se le llamó, causó muchísima mortalidad a nivel mundial y también en el Perú. La vacuna aplicada, digamos, en los volúmenes mayoritarios de la sociedad, entonces termina, y no me refiero a este caso, a la historia en general, termina por diluir la fortaleza del virus. Sí, porque la vacuna lo que hace es generar anticuerpos en nuestro organismo, ¿no? Y esos anticuerpos son órganos de combate contra los virus. Entonces, los virus cuando atacan a una persona que tiene anticuerpos, choca y se debilita. Cuando ataca a una persona que no está vacunada o a poblaciones con bajísimo porcentaje de vacuna, ahí se crece el virus, ahí se desarrolla y ahí muta y se fortalece. Mire que las variantes estas que han ido surgiendo, han surgido en poblaciones con muy poca vacunación. La Omicron ha sucedido en Sudáfrica. En Sudáfrica hay un 26% de la población no más vacunada. Nosotros estamos casi 4 veces más, ¿no es cierto? Entonces, igual en la India salió la Delta.
en octubre del 2020, cuando todavía nadie está vacunado en la India, ¿no es cierto? En la medida en que los pueblos se van vacunando, se le va cerrando el paso al virus, y si bien se cambia y se transforma a cepas que atacan con cuadros clínicos más leves, ¿no? Ahora, Esa es la gran sí. ventaja. Doctor, ahí hay un tema que es bastante importante, porque hemos cerrado el año con este 80% de vacunados. Usted, por supuesto, comandó el proceso, no solamente de la negociación de vacunas, sino el mismo proceso de vacunación al principio, y lo que se decía, o lo que se dice siempre, es que el Perú había dado una especie de salto cuántico en términos de cultura de vacunación, que los bebés, los niños vacunados, estaban por encima del 90-95%. Es decir, si uno seguía, ¿no?, por esos antecedentes, encontraría que la cultura, ¿no?, o la subcultura de la antivacuna era bastante baja en el Perú. Evidentemente ahora estamos de alguna manera siendo contaminados por un fenómeno que es mundial. Pero este 80%, digamos, conlleva una carga de pesimismo frente a lo que ha sido nuestro récord de vacunación reciente en los últimos años frente a otras enfermedades. ¿Menos gente se quiere vacunar? No, yo no diría eso. Yo creo que vamos de menos a más, ¿no? Ya. Recordemos que la vacunación contra el COVID empezamos recién en febrero de este año, ¿no? Perdón, del año pasado. Un trabajo muy importante que se hizo con el propio presidente Sagasti, la presidencia del Consejo de Ministros, la Cancillería, con el canciller Alan Wagner negociando en todos los países la adquisición de vacunas con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía. Ese trabajo en equipo, que logró contratos por 98 millones de dosis, es lo que ha permitido la vacunación a un ritmo mucho mayor, incluso de otros países que empezaron antes que nosotros. Y por eso estamos en el 80%. Y es con las vacunas que se contrataron hasta julio. Entonces, lo importante es que como país tenemos vacuna, tenemos cultura también de vacunación. El que estemos en 80 y no en 90 o 95 es, uno, porque el volumen a vacunar es mucho más grande de lo que es habitualmente para las vacunas infantiles, ¿no? En las vacunas infantiles estamos hablando de un universo de 5 o 6 millones. Aquí estamos hablando de un universo de 28 millones, ¿no es cierto? Y eso se ha conseguido en tiempo récord, digamos. Yo creo que vamos a seguir avanzando, porque además no creo que ese 20% que falta sea de gente antivacuna. No, la gente antivacuna se ha reducido. En febrero, los que decían que no se querían vacunar eran el 45% de la población, según las encuestas. En septiembre ya se había reducido al 8%. Yo estoy seguro que ahora es menos incluso, de tal manera que ese 20% no es que el 20% no quiera vacunarse. El peso de la evidencia además es aplastante, ¿no? O sea, quienes terminan en hospitalizados o lamentablemente fallecidos en estas circunstancias, estamos hablando de 92, 95, 97% que no se han vacunado, pues, ¿no? Son los no vacunados, claro, y esa es una demostración objetiva muy clara, y que además nos están sirviendo las 3 vacunas que estamos utilizando, o sea, la Pfizer, Sinopharm y AstraZeneca. Las 3 demuestran su efectividad. Y por lo tanto, esas críticas que se hizo contra la vacuna Sinopharm no tenían ningún fundamento objetivo. Lo que se muestra es que han ayudado las 3 a proteger, y que todavía nos falta, y estoy seguro que vamos a llegar en las próximas semanas y meses al 85, ojalá hasta el 90%, como otros países. Siempre habrá un sector que de repente no se llegue a vacunar, y no porque no quieran, algunos que no querrán, pero en otros casos es que la población es muy dispersa en el país, en las zonas altoandinas, en la zona de selva,
es muy difícil que la gente se desplace hacia los centros de vacunación. Ahí hay que ir a buscarlos con brigadas itinerantes para que los vacunen. Entonces, creo que eso es lograble, pero seguramente en las próximas semanas y meses. Y mientras, tenemos que ir reforzando a los que ya están vacunados, que estén con doble vacuna y que tengan su refuerzo de la tercera dosis, que es lo que se ha acordado también. ¿Qué le diría a los padres de menores entre 5 y 11 años? Porque ahí sí la decisión es absolutamente del padre de familia o de la madre de familia. ¿Por qué es tan importante la vacunación para los más pequeños? Uno, porque también pues, se pueden enfermar. Hay cuadros clínicos con chicos, si bien es en menor proporción, pero también se pueden enfermar. Pero la segunda razón es porque los chicos, aunque no hagan el cuadro clínico, pueden contagiarse y contagiar a los adultos mayores, sobre todo que pueden vivir en la casa con ellos. Es decir, son portadores. Entonces, lo más importante es vacunar a los niños para que no se contagien, pero a la vez no sean portadores del virus y contagien a los mayores. Ahora, ahí esa es la mayor experiencia que tenemos. Entonces, los padres de familia no tienen por qué tener temor si no lo han tenido antes con las demás vacunas. Sin duda alguna. El Perú ha sido y es un ejemplo de vacunación. Si bien en el último tiempo se bajó, porque estábamos en 95%, bajó a menos de 70% en la cobertura de niños con las otras vacunas, ¿no? No estamos hablando de COVID. Y con el COVID en estos 2 años también se continuó reduciéndose por priorizar COVID. Se dejó de atender otras enfermedades u otras acciones, entre ellos la vacunación normal. Pero eso se está recuperando. Bien. Pero lo que quiero decir es que los padres de familia conocemos todos que la vacunación a los niños es muy protectora y no tiene efectos secundarios. Aparte, pues tendrá un dolorcito en el punto de la inyección, cuando es inyección, o una pequeña alza térmica. Eso es normal. Y eso pasa en 24, 48 horas. Así que no hay que temer a vacunación de los niños. Al contrario, es lo mejor que podemos hacer para nuestros pequeños. De acuerdo. Ahora, ha aparecido este tema de la flurona, esta doble infección. Pero el caso que ha sido identificado, al menos el que hemos comentado en el noticiero, estamos hablando de una señora en Israel, joven en realidad, de 30 años, creo que embarazada, pero que no se había vacunado. En un país donde, por cierto, la vacunación alcanzó niveles de récord muy tempranamente, ¿no? ¿Puede tener que ver también ello? Sí puede tener que ver, pero esto que se ha dado en denominar la flurona es una coincidencia, ¿no? Es una persona que es atacada por el virus del COVID, pero que a la vez es atacada por otro virus de la influenza. Y se juntan los dos cuadros que dan sintomatología muy parecida, ¿no? Parecidas, claro. Por vía respiratoria. Entonces, a eso le están llamando flurona, pero en realidad es, digamos, una coincidencia que alguien se enferme de las dos cosas a la vez. Es como si, por ejemplo, yo tengo una gripe y a la vez me enfermo del estómago. Digamos, es ya, piña, ¿no es cierto? Es posible, pero es una coincidencia finalmente. Es posible, y sobre todo es posible en las personas no vacunadas. Claro. Es decir, las que no están protegidas. Y ahí cualquier virus la ataca, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es vacunar y protegernos todos. Mencionaba usted, para ir terminando, el caso de África, ¿no? Vacunación de Sudáfrica, el caso de 25 o 26%. Se está considerando, el ministro Hernando Ceballos no ha descartado una donación de vacunas a África, y usted ha recordado lo que fue, digamos, la negociación exitosa de las vacunas hasta julio. A ver, por supuesto, sin dejar de ser solidarios, que es lo que hay que hacer
porque digamos, a los países de América Latina nos tocó estar en la cola precisamente porque hubo un acaparamiento en un primer momento de los países más desarrollados. ¿El Perú estaría en condiciones de comprometer una cantidad de vacunas para donación? Se lo digo porque, por ejemplo, entiendo, ni siquiera han llegado las Sputnik, ¿no? Que tuvieron sus observaciones de la OMS, pero eso se espera que sea levantado en cualquier momento y creo que son 20 millones de dosis las que están contratadas. ¿Estamos en condiciones de ayudar? Yo creo que siempre debemos estar abiertos a ser solidarios, ¿no? Hay determinados países que han sido solidarios con nosotros. Cuando todavía no nos estaban llegando vacunas, Estados Unidos nos donó 2 millones, España nos donó otra cantidad, igual otros países. Yo creo que la solidaridad es una virtud en las personas y en los países, y creo que hay que mantener. Sin embargo, hay que calcular nuestras propias necesidades. Nosotros hicimos contratos por 98 millones. En su momento nos dijeron exagerados, qué cosa hay detrás. Nada, era simplemente asegurar, porque el mercado era bien incierto, ¿no es cierto? Entonces, de esos 98, si bien la población objetivo era 28, o sea, por 2 en ese momento no se consideraba tercera dosis, se requería 56 millones, pero apostamos a más. En buena hora, porque como usted bien ha dicho, la vacuna Sputnik no llegó, 20 millones, y no llegó porque hubo observación en la Organización Mundial de la Salud y los rusos están resolviendo eso, pero va a llegar. Entonces es una reserva. Igual lo que contratamos con COVAX Facility de la Organización Mundial de la Salud por 13.200.000 han llegado más o menos 4 millones, o sea, todavía falta llegar. Entonces, pero felizmente teníamos de sobra y por eso está alcanzando para la vacunación de esos 28 millones por 2, 56, pero también por la tercera dosis, si no, no hubiésemos tenido para aplicar la tercera dosis, ¿no? Entonces, si además, como se calculó también, para el año 2022 vienen nuevos lotes, porque todo esto está calculado para 2021, y ya se han contratado también 35 millones con Pfizer para el 2022 y 20 millones con Moderna, o sea, ya hay 55 millones. Si se calcula bien y alcanza suficiente para el país, podría hacerse también una donación a los países que menos tienen. Porque hay que recordar además que Israel, también lo hemos informado hoy, ha comenzado a vacunar ya en cuarta dosis a los mayores de 60 años, así que si esto nos va a acompañar, esperemos que sea pues cada vez menor esta posible endemia, ¿no? Sí. Van a seguirse dando pues dosis de refuerzo mientras esto siga en esa situación. Doctor Oscar Ugarte, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar con acentos económicos, acentos mineros, porque bueno, las Bambas han reanudado, ¿no? Totalmente sus actividades luego de estos días de tensión, las acciones han repuntado, hay pronósticos económicos, vamos a ver qué es lo bueno, lo malo y lo feo de estos mismos para el año 2022 y vamos a conversar con el economista y ex viceministro de Gestión Ambiental, José Echave. Los últimos días del 2021 trajeron incertidumbre, una incertidumbre que se prolongó realmente bastante por la paralización de las actividades de las Bambas, uno de los proyectos cupríferos más importantes del mundo. Esto venía luego pues de un bloqueo del corredor minero que también se había prolongado, se había extendido de una manera realmente atípica, ¿no? Incluso para los estándares, ¿no? De esta zona. Y bueno,
ya las Bambas han podido finalmente reanudar sus actividades al 100%, tras los acuerdos alcanzados en Chumbivilcas. Vamos a ver cómo esto va evolucionando. Incluso sus acciones han reputado de manera importante. ¿Cuánto puede esto quedar como una situación relativamente estable? ¿Qué es lo que podría pasar? Esto, por supuesto, conlleva también un ambiente que tiene que ver con la inversión minera en general en el país, por la importancia del proyecto, que duda cabe, y por la extensión, ¿no?, del área del corredor minero y las tensiones que todavía pues subsisten ahí. Vamos a conversar primero de ese tema antes de pasar a temas económicos y pronósticos con José de Chávez, economista, ex viceministro de Gestión Ambiental. Buenas noches, José, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes y aprovecho para desearles un feliz año a usted y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, igualmente. Bueno, su evaluación, usted conoce además las aristas, ¿no?, de este conflicto, su evaluación de cómo ha terminado por el momento y cuáles son las perspectivas hacia adelante. Bueno, en primer lugar, positiva, ¿no? La situación que vivimos, digamos, en las semanas previas al 30 de diciembre era una situación complicada, compleja, un conflicto que se había dilatado y que expresaba lo que he mencionado, niveles de complejidad, con demandas además muy fragmentadas en la misma zona, en la misma provincia de Chumbivilcas, para ya no hablar de las preocupaciones que se recibían desde Cotabambas, pero finalmente con mucho esfuerzo, con mucha voluntad, creo yo, de todas las partes, de parte de las autoridades, de la presidencia del Consejo de Ministros, de parte también de las poblaciones y de parte también de la empresa, se ha podido encaminar este conflicto por vías institucionales, por vías de diálogo, por vías pacíficas. Se ha logrado un acta, un acuerdo de 10 puntos, y ahora lo que todos esperamos es que el proceso que va a empezar seguramente desde mediados de este mes termine de consolidar y logre acuerdos que puedan ser estables, ¿no?, para que finalmente la situación en esta zona del corredor minero del sur sea mucho más llevadera, ¿no? Una de las comunidades de Chumbivilcas no participó en el diálogo y claro, se ha señalado también que el tratamiento para superar este conflicto por momentos, digamos, caía, ¿no? Caía en esta presión de una parte de las comunidades que están exigiendo ser proveedores. Ellos demandaban que les entreguen un número de camiones. La empresa al principio no quería, ¿no?, llegar a satisfacer exactamente ese número. Algo así, ¿no?, con la filosofía de, bueno, si doy ahora X, mañana me pedirán Y y Z. Esa parte que es tan particular, ¿no?, en esa área del conflicto, ¿podrá efectivamente entrar a un compás de normalidad? ¿Finalmente esas comunidades van a ser proveedores como ellos desean y de alguna manera esto traería cierta paz a la zona? ¿O el tema es mucho más complicado? Porque sabemos pues cuáles son los déficits en general en todo el corredor, ¿no? Yo espero que sí, Enrique. Yo creo que el acta y estos 10 puntos recogen toda esta diversidad de demandas y de expectativas que hay en la zona, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día veíamos un comunicado de la comunidad de Capamarca que no estuvo, digamos, en el proceso de la firma y ha planteado una serie de demandas, y ellos subrayan que sus preocupaciones, a diferencia de las otras comunidades de Chumbivilcas, más bien van por el lado ambiental. Y este tema, este componente ambiental, si uno lo ve, está presente en el punto 4 del acta, ¿no?, cuando se señala que hay un tema pendiente, es decir, la empresa tiene que presentar una modificación del estudio de impacto ambiental, y mientras esto ocurra, la empresa se compromete a considerar a estas comunidades como área de interés social y ambiental, que es un poco la demanda de Capamarca. Y por otro lado, los aspectos propiamente económicos, que son los que han primado, digamos, en estas últimas semanas alrededor del conflicto, también están presentes, ¿no? En el punto 5, por ejemplo, se plantea la inclusión de las comunidades en la cadena de valor de la empresa minera,
y eso va a ser consecuencia, por supuesto, de procesos de negociación entre la empresa y las propias comunidades para encontrar algún mecanismo de solución. Hay una discusión sobre el tema de qué se está entendiendo por influencia directa, ¿no? Porque, a ver, por supuesto, la zona de influencia directa es la zona de extracción, y ahí estamos hablando de la provincia de Cotabambas, en Apurímac. En esta zona de Chumbivíricas estamos a 200 kilómetros de la zona extractiva. Y aquí, cuando se habla de algún tipo de influencia directa, y cuando se habla de área de interés social ambiental, se hace mención y se alude al tema del transporte minero. Y precisamente la modificación del estudio de impacto ambiental, que es lo que ha pedido el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, le ha pedido a la empresa que haga una modificación del estudio de impacto ambiental, tiene que ver precisamente con el transporte minero. Es decir, medir los impactos que está causando el transporte minero, que es una de las preocupaciones, por ejemplo, para comunidades como las de Capamarca. Entonces, yo, honestamente, yo soy optimista. Yo creo que el acta recoge muy bien la diversidad de expectativas, de demandas que hay en la zona, desde las expectativas económicas hasta los problemas ambientales. Y ahora creo que es la tarea, digamos, de todos los actores que están involucrados en este conflicto, de que a través de los procesos de diálogo, de las mesas de trabajo que se han organizado, se logren acuerdos duraderos para esta zona del país, que es una zona fundamental, digamos, para la producción minera, ¿no? José, nosotros tuvimos una conversación muy interesante cuando usted estaba asesorando al MEF en la parte esta de la propuesta de reforma tributaria, precisamente sobre el tema minero. Y le soy honesto, yo trato de hablar, por supuesto, con todas las partes, y desde la demanda, ¿no?, de los mineros, ya sabemos que ahora mismo, bueno, el Congreso ha recortado, ¿no?, esas facultades, pero sabemos que el Ejecutivo va a insistir por el lado de proyectos de ley. Y qué duda cabe, pues sería importante si efectivamente los mineros pueden pagar más en un nuevo periodo de boom, que así lo hicieran. Pero entonces ellos señalan que no se están poniendo todas las cartas sobre la mesa. Lo pudimos conversar con el ministro Franque y me enseñó la parte del estudio del Fondo Monetario que dice, bueno, señores, si ustedes quieren publicar, ¿no?, hay que pedir permiso, ¿no?, al fondo para hacerlo. Entonces, como que los mineros, ellos defienden su interés, pero reclaman que se sepan todos estos términos. ¿No sería interesante que, yo sé que es un tema muy técnico, pero por eso mismo hay que entenderlo muy bien, ¿no sería interesante poder poner la opinión del fondo en blanco y negro? Por supuesto, y creo que eso va a ocurrir en las próximas semanas. Hasta el momento que estuve colaborando con el Ministerio de Economía y Finanzas, se está esperando la versión final del Fondo Monetario Internacional. Se había recibido una versión que, si bien ya era la final, iba a recoger algunas de las sugerencias que el propio Ministerio de Economía y Finanzas le había hecho al fondo. Hay procedimientos internos dentro del Fondo Monetario que se tienen que respetar. Entonces, el informe del fondo va a ser público y va a ser compartido. Y lo concreto, y lo que el propio ministro Pedro Franque ha señalado, son los avances que se podían señalar. Es decir, que la carga tributaria en el Perú es competitiva. Hay margen para elevar las tasas, no se está planteando crear nuevos impuestos sin que la minería peruana pierda competitividad a nivel internacional. Entonces, yo creo que ese es un poco, digamos, los anuncios que se han hecho y no tengo la menor duda que en las próximas semanas el informe del Fondo Monetario Internacional se va a compartir, en primer lugar, digamos, con los congresistas, también seguramente con el sector empresarial minero. Dicho sea de paso, hay que subrayar que en el proceso que el Fondo Monetario ha realizado en el país para elaborar este informe, se ha reunido también con la Sociedad Nacional de Minería, ha tenido reuniones de trabajo con la Sociedad Nacional de Minería, ha recogido sus opiniones, sus aportes, y todo eso está incorporado en el informe final que, repito, seguramente en las próximas semanas va a ser público y se va a poder compartir, ¿no? Hay un cálculo, porque claro, de lo que se ha aprobado, ¿no?, se esperaría aumentar la recaudación en 2.000 millones de soles para el 2022. Estamos hablando seguramente de lo que tiene que ver con combate a la evasión, elusión, porque ya sabemos que el Congreso no atracó, pues, por el momento el tema de cualquier modificación de tasas, incluido el régimen minero.
Pero usted que estuvo, digamos, zambullido en la parte minera, ¿cuánto más se podría recaudar anualmente para efectivamente el sector minero? Para el sector minero, no tengo la cifra exacta, pero yo creo que estamos hablando de más o menos como aporte adicional de unos 2.000 millones de soles adicionales, ¿no? Ya. Alrededor de esa cifra, ¿no? Perfecto. Estamos hablando de que el sector minero en las actuales circunstancias está en una situación de bonanza. Este año se ha calculado, el Ministerio de Economía y Finanzas calculó con cifras creo que hasta octubre o septiembre, que las empresas mineras iban a tener ingresos extraordinarios del orden más o menos de los 13.000, 14.000 millones de dólares como ingresos extraordinarios. Entonces, realmente la minería está pasando por una situación excepcional y yo sí considero que en un contexto como el actual, por supuesto, el país que es dueño del recurso natural, que además es un recurso que no es renovable y que por supuesto las empresas lo ponen en valor, bueno, esa situación de ingresos extraordinarios tengan que ser compartidas con el país sin que eso afecte la competitividad del país, porque además ese fue el pedido que se hizo desde el Ministerio de Economía y Finanzas al Fondo Monetario Internacional. La gran ventaja que el fondo haga esta evaluación es que lo hace también teniendo en cuenta, digamos, países productores de minerales, como es el caso peruano, ¿no? Entonces, el objetivo es, digamos, realizar esta modificación sin que la competitividad del sector minero en el Perú sea afectada, ¿no? Para lo que respecta a la economía en general, bueno, hoy se dio a conocer, ¿no?, el récord de inversión pública para este año, que hay que también recordar, al menos venía muy acentuado terminando el gobierno de transición, ¿no? Sería interesante que de repente nos pueda desagregar qué tal le ha ido al actual gobierno en términos de inversión pública, ¿no? Puntualmente eso es uno. Y por supuesto, claro, CEPAL, que ha dado también proyecciones bastante interesantes para el Perú, para el año, para el presente año ya. Pero esto tiene un marcado contraste con lo que parecería el pesimismo por el lado empresarial, ¿no? Estas encuestas, ¿no?, de ambiente empresarial no pintaban muy bien a fines del año pasado. ¿Cómo lee usted, en todo caso, esa diferencia de percepción? A ver, en primer lugar, yo creo que los resultados son bastante positivos este año, el año que ha concluido, y creo que las proyecciones para el 2022 también son bastante positivas, ¿no? Mientras que el año pasado algunos proyectaban una suerte de rebote de apenas 6%, las cifras muestran que la economía va a crecer por encima del 13%. Es cierto, hay un componente de rebote muy importante, pero como lo ha señalado el presidente del Banco Central de la Reserva, desde el tercer trimestre el Producto Bruto Interno peruano había superado ya los niveles previos a la pandemia. Y la recuperación está empujada especialmente por el incremento de la demanda interna, una inversión pública que, como usted bien ha mencionado, ha batido récords, y con una inversión privada que ha acabado el año con un aumento de algo más del 12%, creo, en relación al 2019, y con un 34,5% respecto al 2020. Y al mismo tiempo se ha mantenido el impulso fiscal para sostener la recuperación, se ha iniciado también un proceso de consolidación fiscal, reduciendo significativamente el déficit al 3% del Producto Bruto Interno, que es uno de los más bajos de la región. Por lo tanto, las fortalezas macrofiscales se mantienen, y creo que hemos tenido además un indicador en noviembre, porque el país ha accedido a bajas tasas de interés en el mercado de capitales. La emisión de bonos de noviembre tuvo una alta demanda y tasas de interés muy favorables, y toda esa situación se proyecta, creo yo, para el 2022. Además, evidentemente, como también lo señala el Banco Central de Reserva, juega a favor, digamos, los precios de nuestras exportaciones, que están en el punto más alto de los últimos años. El 2021 se ha batido por segundo año consecutivo, digamos, el récord de superávit en la balanza comercial, con alrededor de 15.600 millones de dólares, casi el doble el año pasado. Y los precios, todo indica que los precios de los minerales van a seguir al alza. Entonces, yo creo que, digamos, las tendencias es favorable. Se habla mucho de cómo se va a comportar la inversión el próximo año y sobre todo la inversión privada.
pero lo cierto es que uno ve que hay compromisos de inversión que ya se han iniciado y que van a continuar. Tenemos el puerto de Chancay por más de 3.000 millones de dólares de inversión, la ampliación de Toromocho, Yanacocha Sulfuros, la ampliación de Jorge Chávez, el puerto Muelle Sur. Es decir, yo creo que los indicadores muestran que la economía peruana está bastante sólida y eso coincide con los análisis que vienen de fuera, que apuntan a señalar que la economía peruana va a ser la de mayor crecimiento en Sudamérica. Por supuesto, todavía hay mucho por hacer, todavía, por ejemplo, hay que recuperar los puestos de trabajo que perdimos el 2020. Hay algunos indicadores que hay que ver cómo se controlan. El tema de la inflación, que es cierto, tiene un componente externo muy importante, pero todos esos factores, creo yo, en términos generales, muestran que la economía peruana se está recuperando. Entonces, por lo tanto, yo no veo por qué tanta preocupación, ¿no? Hay veces me da la sensación, no hablo necesariamente por los empresarios, sino también por algunos analistas económicos que de repente confunden, digamos, sus deseos con la realidad. Pero yo honestamente veo los indicadores bastante sólidos, y lo que sí creo que es una tarea importante es bajar el ruido político, y esa creo que es una tarea tanto del Ejecutivo como del Legislativo para que la economía marche de mejor manera, ¿no? Bien, muy bien. Muchas gracias, José Chávez, por acompañarnos con estas interesantes precisiones. Ojalá que en todo caso ese optimismo aterrice finalmente este año que recién empieza. Gracias, José Chávez, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, vamos de alguna manera a aterrizar, ¿no?, esto en el desarrollo de las regiones, el desarrollo descentralizado, cómo ha avanzado la ejecución presupuestal. Ha habido este récord de un lado de inversión pública, pero esto evidentemente no se ha reproducido en el caso de todos los gobiernos subnacionales. Vamos a conversar con José Tello, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, el INICAM, y especialista, por supuesto, en temas electorales. Volvemos. La inversión pública, como ya se venía anunciando en los meses previos, alcanzó un récord este año de 39.102 millones. El estándar, ¿no?, solía ser 30.000 millones de soles. Ya sabemos que la inversión pública representa aproximadamente el 20% del total de la inversión, pero sin duda es un motor, ¿no?, una locomotora de lo que es la inversión privada. Acabamos de conversar con José Chávez cómo la inversión privada también se ha incrementado de manera muy importante. Estamos hablando de un incremento de casi el 20% por sobre el año 19, o sea, el año prepandemia, ¿no?, lo cual da una idea de este avance. Este incremento de casi 40%, estamos hablando de 38.02 para el caso de la inversión pública, tiene, por supuesto, factores de explicación. Uno importante ha sido los acuerdos estos de gobierno a gobierno que han caracterizado las grandes obras, por ejemplo, de la reconstrucción con cambios, donde se ha visto un salto exponencial. Y, por supuesto, el desafío es reproducir estos casos de éxito y de seguimiento, ¿no?, para ciertos gobiernos subnacionales en los demás, porque al mismo tiempo lo que vemos es que más de 10 regiones no alcanzan ni siquiera el 60% de su ejecución en inversión. Esto, por supuesto, cuando seguimos muy pendientes del cierre de brechas y lo que el Perú tiene todavía que avanzar en la materia. Conversamos de este tema con José Tello, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, es el INICAM, especialista en temas electorales, a quien saludamos y además le deseamos un feliz año nuevo. ¿Cómo está, José? Gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenas noches, Enrique. Siento estar con ustedes y también aprovecho para saludarte a ti y también a toda la audiencia de TV Perú por este año 2022 que recién empieza. ¿Cómo leer estas cifras de un récord de inversión pública con un desempeño muy rezagado por el lado de un número importante de gobiernos subnacionales?
Ahora, es algo que permanentemente podemos trabajar nosotros en la administración pública y específicamente en lo que viene a ser los gobiernos nacionales. ¿Por qué? Existen una simetría que normalmente se dan en lo que se refiere a la gestión gubernamental en estas instancias de gobierno. Que es bastante claro que lamentablemente en nuestro país un problema muy serio que hay es que cada 4 años se reúnen las autoridades José, nacionales. si me permites, vamos a mejorar la calidad del audio. Vamos a hacer un corte rapidísimo. No se muevan, por favor. Volvemos con José Tello. Bien, volvemos con José Tello, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, el INICAM. José, la pregunta iba por ese lado, ¿no? O sea, tienes un récord de ejecución presupuestal de inversión pública, mejor dicho, de inversión pública de 39.100 millones el año 2021. Y sin embargo, si ves casos importantes como el de Lambayeque, San Martín en temas de avance presupuestal, por lo menos 10 regiones no alcanzan el 60% de ejecución en inversión y claro, es un panorama que se va reproduciendo para los gobiernos subnacionales. ¿Qué está saliendo bien y qué está saliendo mal a la hora de ejecutar el presupuesto en todo el país? Es un problema bastante serio el que describe Enrique, porque lo que pasa es que no se termina de conocer cómo funciona el gobierno nacional por dentro. O sea, en el caso de un gobierno regional, un gobierno municipal, muchas veces no se termina de entender cómo estas instancias de gobierno funcionan y cómo es su dinámica. Ocurre, por ejemplo, que es algo muy recurrente, que tenemos un problema serio cada 4 años cuando cambiamos normalmente a toda una gestión gubernamental subnacional, digamos un gobierno regional, un gobierno local, porque entra un alcalde o gobernador nuevo. Entonces nosotros no tenemos una carrera pública dentro de esas instancias, no hay una meritocracia y además también hay un problema respecto, por ejemplo, de los sueldos que se pagan, que muchas veces no permiten ser competitivos con el sector privado. En consecuencia, no es que tengamos nosotros paros que pudiesen marcar una diferencia dentro del sector público, menos aún en términos subnacionales. En regiones es evidente que se paga a veces mucho menos que en Lima. Y en Lima, si nosotros vamos a una municipalidad, también podemos encontrar encontramos sueldos muy bajos. Y todo el tema de las municipalidades, porque siempre es relevante, ¿no? Para tener un mapeo generalizado de toda lo que se podría entender como la instancia de gobierno subnacional. Porque hay que ver el tema en su real dimensión, ¿no? Es bastante importante que todo esto vaya cambiando, porque ahora que vienen unas elecciones regionales y municipales, es muy importante que todo esto tome otra performance a partir del año 2023, porque si nosotros hacemos un análisis, vamos a encontrar, por ejemplo, que es recurrente el problema de ejecución del gasto de estas instancias de gobierno. Ahora, ¿qué hacer en todo caso? ¿Desde dónde hay que plantear una reforma, si es que una reforma es una salida? Hablabas de la meritocracia, llevamos años, ¿no?, con la intención del MEF de poder asistir, ¿no?, de manera más técnica, tanto a las regiones como a las alcaldías. Hemos conversado a lo largo del año con varios invitados que sí ubicaban casos de éxito, por ejemplo, para la reconstrucción con cambios, cuando se hablaba de que realmente estabas detrás de determinadas municipalidades y al final, bueno, se conseguía un mejor resultado. Pero uno se pregunta, ¿por dónde va la voz cantante en una situación de déficit que todavía hay que revertir? Tú lo has dicho, por ejemplo, este caso de la reconstrucción con cambios y otros casos más que nosotros podemos señalar, no mencionar, como por ejemplo los panamericanos, que fue un tema de gobierno a gobierno, nos lleva a nosotros a la conclusión de que tenemos que trabajar en quizás modelos que nos permiten tener una mayor eficiencia y a su vez también alejar el tema de la corrupción. Pero para eso partimos de un tema que es medular. ¿Cuáles son las competencias que tienen las personas que trabajan en la administración pública? Punto 1. Punto 2. ¿Cuánto se les paga? Ejecutan millones de soles, sin embargo tienen sueldos de miles de soles y bastante bajos. Punto 3. El hecho de la capacidad política. O sea, políticamente muchas veces los decisores no
cuando llegan no respetan ningún tipo de organigrama y los cargos de confianza cometen abusos al colocar gente cercana a ellos, pero que no necesariamente reúnen el perfil y son los más eficientes, o por lo menos conocen las competencias adentro de lo que viene a ser una gestión gubernamental, en este caso subnacional. Entonces, acá hay cosas que hay que ir corrigiendo porque todo parte por la visión que tenemos los recursos humanos en la administración pública. Se dice, por ejemplo, ¿por qué no ejecutan los gastos? O sea, ¿por qué no ejecutan, digamos, el presupuesto? ¿No? ¿Por qué no se gasta? Muchas veces se aduce que el problema es en Lima, y específicamente en el Ministerio de Economía y Finanzas, que no da luz verde para que se puedan realizar algunos proyectos, pero estos proyectos no reúnen un perfil técnico. Y uno puede ir, aquí es primero el huevo o la gallina. ¿Dónde viene el problema? En el gobierno regional, en el gobierno local, que pudiendo tener recursos, por ejemplo, para tercerizar y poder tener proyectos de inversión pública mucho más eficientes, finalmente no opta por esta opción y simplemente tiene proyectos porque no pasan el filtro de economía y finanzas. Entonces, viene nuevamente el discurso, la retórica del centralismo limeño, cosa que no debe ser cierto porque finalmente es el MES el que da viabilidad o no, pero a su vez también tenemos un problema que es cómo se conducen los procesos en regiones. Y nuevamente, algo que nos lleva, por ejemplo, a ver modelos exitosos como, por ejemplo, el mencionado Panamericano, es un ejemplo clarísimo de algo que podría funcionar bastante bien o que funciona bien en la medida en que, bueno, pues se ven tres niveles de alta calidad en lo que viene a ser la administración de los recursos, en la ejecución del gasto, y además también con muy bajos niveles o nulos niveles de corrupción. Entonces, es buenísimo el poder ver eso, pero vamos nuevamente a algo también que es importante. Este tipo de convenio de gobierno a gobierno, ¿qué tipo de valor agregado se está dejando finalmente en la administración pública peruana? Por ejemplo, el legado Panamericano, situación extremadamente exitosa. Nos ha llegado, por ejemplo, como una suerte de escuela de formación en lo que se refiere a las capacidades de los funcionarios públicos, aquellas personas que ejecutan los gastos. No, o sea, en realidad, o sea, tenemos un tema de ejecución de presupuestos muy complicado que no se termina de subsanar y me parece que debería ser relevante el hecho mismo de que se pueda manejar esto de otra manera, porque Bien. en realidad hacia futuro hay que conocer, me parece, y acá es algo muy importante, ya el hecho de conocer cómo funciona, por ejemplo, un gobierno regional o local por dentro. Es crucial que eso se termine de entender porque muchas veces no sabemos, como población, como ciudadano de aquí, por ejemplo, cómo funciona un municipio o un gobierno regional, Bien. tampoco lo saben y las actuales autoridades que muchas veces las conocen de cómo va su propia gestión y finalmente también quienes van a asumir el cargo, bueno, lamentablemente muchas veces postulan con una gran expectativa, pero quizás los primeros 100 días se quejen del predecesor, diciendo que todo le dejó para arriba. Es un comentario un poco coloquial. Será motivo sin duda para iniciar una discusión también desde el ámbito, por decirlo de alguna manera, pedagógico, en un año de pedagogía ciudadana, me refiero, en un año electoral donde ojalá el electorado pues realmente elija bien y sin duda conocer cómo funcionan estos gobiernos y qué ofrecen los candidatos realmente en conocimientos y experiencia para poder abordar estructuras como esta, tendría que ser un eje del debate. Sí. Gracias, José Tello. Sí, me permite muy rápidamente, me gustaría por favor que sepa la población que en INCA hemos trabajado en el Observatorio de Gestión Regional y Municipal Lupita, Perú. Sería bueno que visiten ahí la página web de este observatorio porque justamente lo que busca con gobiernos locales, no con regionales por el momento, o sea, me refiero a municipios, es dar un diagnóstico desde adentro de cómo está funcionando esto. Este observatorio ha sido patrocinado por la Fundación Corona de Mauro, entonces está a disposición de los ciudadanos ahora que vive una etapa electoral y que es fundamental que la población esté enterada, sobre todo los planes de gobierno, Enrique, y es que realmente ofrecen cosas reales y con conocimiento de causa como está el municipio. Olvidémonos los quejosos a partir del 1 de enero de 2023. Sería saludable eso para la democracia peruana. Nos sumamos a la invitación y sin duda revisaremos en detalle los contenidos que vaya presentando este observatorio del desempeño de comunas. Gracias, José Tello, gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera edición de Cara a Cara de este 2022. Sigan con la programación de TV Perú, sigan con la información deportiva, sigan con En Pared. Nos vemos mañana.